Bueno, es importante señalar que en el taller de escritura creativa no es un taller de poesía, es un taller de escritura creativa. Eh, o sea, se pasea por todo. eh, Sin embargo, en el fundamento, si no va a escribir narración, o sea, si no va a escribir prosa, relato, si no va a escribir inclusive un guión, que vamos a escribir aquí un guión, eh, es importante el manejo poético de la palabra. Creo que esto lo hemos dejado bien sentado, pero por si acaso vamos a insistir. Me conseguí esto y lo voy a leer con el permiso de José Antonio Calzadilla Reaza, creo que es el hijo de Calzadilla. Pues este es un módulo para talleres de expresión literaria y poética, publicado por el Ministerio de la Cultura, el Consejo Nacional de la Cultura. Interesantísimo. Voy a leerlo para ustedes. No sé si sonará aburrido, pero nos puede ayudar. En todo caso, estamos en un proceso de aprendizaje, son lentos. Dice que fue escrito para facilitadores en el año 2004 y voy a ir directamente donde dice así. La poesía suena, capítulo 1. El efecto poético. La poesía de una frase surge de un uso inusual del lenguaje, como ya lo hemos dicho. La desautomatización hace que percibamos el lenguaje y no solo el mensaje. O sea, porque no estamos hablando de comunicación, estamos hablando de creación. Son artefactos estéticos que explosionan, cambian la semántica de la realidad, cambian el discurso donde habitamos la historia, ¿no? El mensaje también presupone el sentido, como acto que liga el contenido a la expresión. El sentido es la síntesis fundamental de la realidad y el lenguaje. Al hacernos detenernos ante la palabra sonora, palabra que es, la poesía revela el poder significativo, afirmador de sentidos del lenguaje. O sea, es la palabra revelándose a sí misma, según estoy leyendo yo, estoy interpretando, claro. La poesía tiene por función recargar de sentido las palabras, depurando y remozando el lenguaje de una sociedad. Con esto decimos que cuando entra la poesía allí, o sea, ciertamente depura, resemantiza, cambia el lenguaje, pero al cambiar el lenguaje también cambia la narrativa, cambia la historia, cambia el, el, la trama que estamos viviendo, ¿no? Estamos hablando del acto liberador de la poesía. Paso. Esa era la definición de la poesía, lo que hice fue un resumen. Debería leerlo todo, ¿verdad? Tienen el derecho de conocerlo todo. Voy a leerlo todo. La poesía suena. El efecto poético, la poesía de una frase surge de un uso inusual del lenguaje. La poesía hace sonar el lenguaje como no suena en nuestro uso corriente. Según el modelo de la comunicación, el lenguaje es utilizado como instrumento o medio de un mensaje y desaparece con la transmisión de emisor a receptor. Nadie se detiene ante las palabras que emitimos todos los días. La poesía, en cambio, hace sonar el lenguaje de otra manera, hace que nos detengamos ante la palabra. La poesía, en cambio, hace sonar el lenguaje de otra manera, hace que nos detengamos ante la palabra. Boris Tomayevsky, el formalista ruso, buscó explicar este efecto con el término desautomatización. El lenguaje tiene la propiedad de desautomatizarse, es decir, puede romper con los mecanismos de la comunicación ordinaria, en los que él es simple instrumento imperceptible. La desautomatización hace que percibamos el lenguaje y no solo el mensaje. Estos efectos de alteración o desviación en el uso habitual de la lengua, autos de desautomatización verbal, constituyen en general la expresividad literaria. ¿Ves? Desautomatización. Saltamos la norma, salimos, creamos, dejamos que el lenguaje baile solo y se muestre, ¿no? La desautomatización poética no transmite un mensaje. Modelo de la comunicación, exacto. No estamos hablando de comunicación, estamos hablando de expresión. Sino que apenas un sentido, modelo de la expresión. La visibilidad de la palabra, su afirmación de ser, mediante su expresión, un ser en sí misma, no la aleja de la realidad del contenido que expresa. El mensaje de la comunicación no es más real que el sentido de la expresión.
El sentido es lo que hace que las palabras signifiquen algo. El mensaje más bien presupone el sentido. El sentido es lo que hace que las palabras signifiquen algo, las palabras. El mensaje, las palabras se muestren. El mensaje más bien presupone sentido, como acto que liga el contenido a la expresión. El sentido es la síntesis fundamental de la realidad y el lenguaje. Al hacernos detenernos ante la palabra, palabra sonora, palabra que es, la poesía revela el poder significativo, afirmador de sentidos del lenguaje. El genial poeta y crítico vanguardista norteamericano de Chapon consideraba que normalmente hablamos un mínimo de sentido mínimo. La poesía tiene por función recargar de sentido las palabras, depurando y remozando el lenguaje de una sociedad. El vigor de la expresión poética depende de la cantidad o intensidad del sentido que se pone en juego. El poeta contribuye así a que la sociedad emplee el lenguaje y por ende el pensamiento de una manera más clara, exacta y eficaz, más cargada de sentido. Bien, ¿no? Bien. Voy a leer esto.